A continuación tiene la palabra por el bloque de la Unión Cívica Radical el diputado Lisandro Nieri. Gracias, presidente. Bueno, primero y muy brevemente, porque creo que la diputada Brouwer de Koning fue más que clara sobre todos los puntos de nuestro dictamen, decir que hoy venimos a tratar una situación de urgencia, ¿no? Creo que en materia previsional tenemos una obligación, que es una reforma estructural de nuestro sistema. Tenemos un sistema que gasta dada la población que tenemos de mayor a los 65 años, gasta 2-3 veces más lo que gastan países con población similar. O dicho de otra forma, aquellos países que tienen una población mucho más envejecida que la nuestra tienen un sector pasivo con una vida mucho más digna y por menos plata en cuanto al porcentaje de su producto que se les destina, ¿no? Si no hacemos nada al respecto, este porcentaje que oscila el 10% del producto tiende a crecer, ¿no? Entonces creo que tenemos una obligación, un pendiente, que es trabajar obviamente en una edad jubilatoria acorde a las expectativas de vida, que es trabajar en la evaluación y luego la reformulación de regímenes especiales, regímenes de privilegio, y por sobre todo trabajar en una ampliación de nuestros trabajadores activos, ¿no? Tenemos un nivel de informalidad, entonces tenemos un sector pasivo y menos de la mitad de los trabajadores argentinos registrados y por ende que una recaudación potencial muy superior. Pero hoy nos concentramos en la urgencia, ¿no? En un país que por sus desórdenes macroeconómicos, que afortunadamente debo decir que partimos y que a partir de hace unos pocos meses tenemos sí un diagnóstico adecuado y un intento de recorrer ese camino de un orden fiscal, de un orden monetario, de un orden cambiario, que podría ser la primera pauta, con muchísimos desafíos, con muchísimos terrenos por recorrer de un ordenamiento macroeconómico. Pero decía, 20 años de deterioro macro, 20 años de deterioro de nuestras jubilaciones. Absolutamente profundizado en los últimos 5 años, ¿no? Lejos estuvo de aumentarse el 20% de las jubilaciones el primer día de gestión de Alberto Fernández. Las LELIQ siguieron y ese 20% prometido en campaña nunca llegó. Jubilaciones que perdieron por suspensión de fórmula, no lo quiero hacer muy largo, luego por efecto inflación y unos salarios reales que no crecían, 30-40% de su poder adquisitivo, ¿no? Las mínimas compensados con algunos bonos de emergencia, pero las que le seguían, jubilaciones que perdieron muchísimo poder de compra. Entonces nos propusimos metas que claramente no van a cambiar significativamente las realidades de los jubilados, por sobre todo la recomposición del 8.1, que era la inflación de diciembre y lo que el gobierno recompuso por DNU. Un mínimo, lo decía muy bien la diputada que me precedió en el uso de la palabra, vinculado a la canasta básica equivalente por adulto mayor, y una reparación en el mediano-largo plazo a través de, si crece anualmente los salarios reales, si hay una recuperación de nuestra economía, bueno, ese diferencial del crecimiento del RIPTE por sobre la inflación, un 50%, siempre que la inflación sea positiva, recomponer las jubilaciones. Eso puede hacer que en el largo plazo no estemos en los valores de piso histórico, sino que procuremos una recomposición real de nuestras jubilaciones, de estar hoy en la peor situación, de estar a partir de diciembre del año pasado en la peor situación que se vivió. ¿Es suficiente? Decía, no va a cambiar significativamente la realidad de los jubilados. Ahora, es una zanahoria, que fue siempre el criterio que nos pusimos, que sea factible, que sea razonable,
que sea responsable. Es una zanahoria que no va a implicar, por generación de inflación, un garrote a futuro, ¿no? El famoso garrote que llega luego en el changuito del supermercado, ¿no? Que falsa promesa de una recomposición que luego tiene un daño, ¿no? El costo de esta medida es del 0,43% del producto. No es un número menor, claro está. Nosotros en el artículo 111 de la ley del paquete fiscal que se trató junto con la ley de bases, se emplazó al gobierno a presentar el gasto tributario y medidas tendientes a esos beneficios impositivos a determinados sectores, a determinados privilegios. Bueno, un 2% de ese producto que podríamos tener de mayor recaudación, entra 4 veces la propuesta, el proyecto presentado por nuestro bloque. El mismo presidente lo planteaba el otro día en uno de sus discursos, que en la desesperación, y obviamente que era entendible, pero voy a decir el textual, era entendible la desesperación, Argentina estaba al borde de una situación hiperinflacionaria, en la desesperación se nos fue un poco la mano. Bueno, en esa evaluación, y comparto absolutamente la necesidad de trabajar en el gasto, de trabajar en todo gasto ineficiente, tenemos una caída una disminución del gasto real del 30%, bueno, algo menos, en el primer cuatrimestre era del 28,5%. 10 puntos, o sea, una tercera parte de ese costo se explica por jubilaciones, ¿no? Entonces, en ese gasto probablemente en exceso entendemos que ahí sí hay un margen para situaciones humanitarias prácticamente por los niveles de que son las jubilaciones hoy, puedan tener una recomposición. Insisto y cierro con esto, llegamos, sí, presidente, ya completo, siempre en nuestro criterio estuvo la razonabilidad, la responsabilidad fiscal de la propuesta. Eso primó y eso hizo que lleguemos a la mejor propuesta posible dentro de una propuesta realizable. Gracias, presidente. A usted, diputado Neri, gracias.